El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Bienvenidos una vez más a En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad le vamos a presentar aquí una entrevista con el doctor Eduardo Vivaldo, quien es Premio Nacional Universidad 2013 y parte importante de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a hablar de ciencia con el doctor Vivaldo, de un tema muy interesante, la polimerización del agave. Verdaderamente interesante lo que nos va a decir. Va a usted a darse cuenta cómo los científicos mexicanos han llegado a niveles antes insospechados y que a veces, por desgracia, no sabemos porque habríamos de celebrar lo que la ciencia en México hace. Vamos a escuchar, sin más preámbulo, sobre este tema muy interesante al doctor Eduardo Vivaldo. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Eduardo Vivaldo Lima, quien nos acompaña el día de hoy en esta emisión. Él es parte de los conferencistas que nos visitan en el estado de Sinaloa dentro del programa de conferencistas Premio Nacional de la Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. La ciencia es un tema que no nos es fácil de entender a los radioescuchas o a las personas comunes como su servidor, así es que voy a omitir por el momento los temas o los títulos de las conferencias que vino a exponer al estado de Sinaloa. Mejor vamos a platicar de ellas para no espantar a nuestro público, que se quede con nosotros y sobre todo que aproveche su presencia para entender estas cosas. En uno de los temas veo la palabra bioetanol de nueva generación, la producción de bioetanol. Es un combustible, hasta donde tengo entendido, ecológico, es un combustible novedoso. Yo quisiera que nos platicara un poco acerca de la conferencia que tiene que ver con este asunto. Bueno, en la conferencia que tiene que ver con la producción de bioetanol, la idea es producir un biocombustible, en este caso específico bioetanol, a partir de, bueno, el nombre suena un poco tal vez rebuscado, residuos lignocelulósicos. Básicamente estos son desperdicios del sector agroquímico. La industria de producción de bioetanol de primera generación básicamente lo obtienen a partir de maíz y caña de azúcar. Eso sería producción de bioetanol a partir de primera generación. El problema con estas materias primas es que tanto el maíz como la caña de azúcar se usan para alimentos. Entonces el usar parte de la producción para combustibles tiene una connotación que no es lo más adecuado, porque para producir biocombustibles tal vez el precio aumente por un lado, a lo mejor disminuye la cantidad de materiales para alimentos y por otro lado el precio se puede ver afectado. Entonces, la producción de esos biocombustibles a partir de esas materias primas de primera generación tiene un problema de origen como que no es lo más conveniente.
Entonces, la idea de la producción de biocombustibles a partir de residuos lignocelulósicos de segunda generación es usar como materia prima, en lugar de la caña de azúcar, en lugar del maíz, que su uso principal es como alimento, sería usar desperdicios del sector agroquímico. Y en concreto podría poner el ejemplo que hemos desarrollado en la UNAM. El residuo lignocelulósico, la biomasa, que es nuestra materia prima de inicio, es el desperdicio del proceso de producción del tequila. Bueno, ustedes saben que el tequila se produce a partir de un agave, el agave azul. De ese agave azul se separa lo que es la piña y entra todo el proceso de producción de tequila, donde los azúcares se fermentan, se produce el alcohol, y esto lleva hacia la producción del producto insignia de México, que es el tequila. Sin embargo, después de todo ese proceso, de esa piña con la que se partió de origen, queda un residuo, queda una biomasa. Ese residuo, esa biomasa, ya se le extrajeron los azúcares que contenía. Sin embargo, ese residuo, esa biomasa, todavía consta de 3 tipos de biopolímeros, o sea, macromoléculas naturales. Esos biopolímeros son básicamente celulosa, hemicelulosa y lignina. Esos biopolímeros son macromoléculas que están hechas de la unión química de moléculas más pequeñas, son azúcares. Entonces, si esos biopolímeros se pueden degradar, se pueden romper esas moléculas para llevarlos hacia las unidades de origen, hacia los azúcares, esos azúcares a su vez se pueden fermentar y volver a producir una cantidad adicional de etanol, y de ahí proviene el nombre de bioetanol, porque la materia prima son biopolímeros naturales. Ahora, el problema con estos procesos es que la obtención de bioetanol a partir de biomasas de primera generación, tecnológicamente es más sencillo, los procesos son más eficientes. El obtener el producto, el bioetanol, el biocombustible a partir de residuos lignocelulósicos de segunda generación, como lo que decía el bagazo que queda al final de todo el proceso de producción del tequila, para poder degradar esos biopolímeros es mucho más complicado. Los procesos son más caros, son menos eficientes, requieren mayor consumo de agua. Entonces, desde un punto de vista conceptual, es más atractivo partir de una materia prima que no compite como alimento, o sea, que de hecho ya es un desperdicio. Uh-huh. ¿Qué se hace con ese desperdicio de la industria del tequila? La mayor parte de las veces se quema para producir energía. Se han intentado distintas aplicaciones para esos residuos, pero hasta el momento ninguna ha resultado ser económicamente atractiva, y el principal uso, si acaso, podría ser como un fertilizante o quemarlo. Doctor, en el caso de la utilización del maíz y la caña de azúcar que usted mencionaba al principio, esta dificultad porque se prioriza la idea alimentaria sobre la producción de combustible, ¿de dónde surge esta priorización? Es decir, la industria agroquímica prefiere utilizarla solamente en cuestiones alimenticias, o es una cuestión de costo de producción? Yo creo que iría un poco en el sentido un poco de oferta-demanda. Tenemos una misma fuente de materia prima, uh-huh, y una aplicación es el sector alimenticio, otra aplicación es el sector energético. Uh-huh. Puede llegar un momento en que el beneficio que se obtiene de esa materia prima para producir energía para el productor es más atractivo, o sea, obtiene más ganancias de producir un biocombustible, uh-huh, que de producir un alimento.
Entonces, ¿eso qué es lo que pasa? Si la materia prima tiene una gran demanda para producir el biocombustible, si alguien la quiere para alimento, pues a lo mejor el costo ya se elevó. Claro. Entonces, es un poco esa idea. Si resulta muy redituable producir energía a partir de esos residuos, pues tal vez al empresario puede parecerle bueno, o sea, no importa que suba el precio como materia prima para la otra aplicación que es alimento. Y entonces ahí se está perjudicando al consumidor, ¿no? A la sociedad de si se encarece el producto, ya menos gente lo puede consumir. Doctor, bioetanol es una palabra que usted ha mencionado en estos minutos de la entrevista. ¿Qué es exactamente? ¿Es un combustible parecido que nos podría servir para los combustibles habituales que utilizamos para los automóviles, para otro tipo de motores? ¿O es un combustible que tiene ciertas características que lo hacen más apto para ser utilizado en otro tipo de cosas que no sean lo práctico, lo común, lo que los seres humanos comunes como su servidor pues utilizamos todos los días? ¿Cuáles son sus características del bioetanol? Bueno, el bioetanol a final de cuentas es etanol, es alcohol, claro. Alcohol etílico. Ajá. La característica es que ese alcohol etílico, su proceso de producción proviene de un material natural, de un biopolímero. De ahí un poquito el adjetivo bio. Sí. Es un alcohol. Ajá. Normalmente lo que se hace con este tipo de materiales es que se mezcla con las gasolinas. Y entonces se produce, se crea una gasolina con unas características que por un lado es más eficiente y por otro lado contamina menos. Entonces esa es una característica, ¿no? De que a través de mezclar este etanol con la gasolina producimos un combustible más eficiente. Y sobre todo, pues que no afecta tanto la cuestión del ambiente como lo hacen los combustibles regulares, como las gasolinas comunes y normales, ¿no? Exactamente. Y que, bueno, pues ahorita la preocupación por la cuestión ambiental es muy fuerte, algo que hace años ni siquiera se tomaba en cuenta. El Colegio de Sinaloa presenta la memoria del seminario La religión y los jesuitas en el noroeste novohispano, volumen 4. La memoria del seminario es el fruto de la investigación de numerosos académicos que año con año se reúnen para poner a discusión los últimos hallazgos sobre la vida de algunos misioneros jesuitas o sus contribuciones a través de su labor de evangelización en el territorio novohispano, donde trabajaron entre las comunidades indígenas para cristianizarlos e introducirlos en el mundo occidental. Libros y discos compactos están disponibles en Rosales 435 Poniente. Les recuerdo a quienes nos están sintonizando a través de las diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Un programa que semana a semana desde hace ya casi 20 años se transmite llevando para usted algunas de las actividades más importantes de El Colegio de Sinaloa. En esta ocasión estamos escuchando una interesante entrevista con el doctor Eduardo Vivaldo, quien nos visitó como parte de las actividades del programa de Premios Nacionales UNAM, y en este caso Premio Nacional UNAM 2013. Él es parte importante de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y en esta ocasión nos ha venido a platicar a Sinaloa a través de 2 conferencias de la polimerización del agave, un tema verdaderamente interesante del que poco sabemos, pero en la voz del doctor Vivaldo ha resultado muy interesante y alentador, sobre todo saber que los científicos mexicanos trabajan duro y han logrado cosas importantes que en otros países se valoran lo suficiente, y ojalá también valoráramos en nuestro país el trabajo de estos científicos mexicanos. Vamos a seguir escuchando aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Eduardo Vivaldo. Doctor, me llama la atención qué tanto se ha desarrollado en México los estudios para producir bioetanol.
usted habla de la utilización de los residuos de la fabricación del tequila. ¿Se ha experimentado con otro tipo de siembras, además, por supuesto, del maíz y la caña que ya se mencionó? Bueno, sí, veo con gusto que en la comunidad científica hay cada vez un mayor interés en este tema. Hay cada vez más grupos de investigación, tanto a nivel mundial como en México, que abordan este tema de producir no solamente biocombustibles, en general producir productos químicos de mayor valor agregado a partir de de estas biomasas que son desperdicio de distintos sectores agroquímicos. Yo puse el ejemplo del residuo de la producción del agave, porque esa es la materia prima que hemos estado trabajando en la UNAM, pero podría ser alguna otra biomasa de alguna otra planta. Ajá. Entonces, distintos grupos de investigación ya han estado enfocados hacia estos temas, algunos a partir de otras biomasas, algunos usando el mismo residuo proveniente de la industria de producción del tequila. Quizás la diferencia o lo importante, el reto tecnológico más fuerte que existe, comentaba que estos biopolímeros es una mezcla de tres biopolímeros. Decía que era lignina, hemicelulosa y celulosa. Básicamente la celulosa es el biopolímero que se va a degradar para producir glucosa, y esta glucosa se va a fermentar para producir etanol. Pero el problema es que esta mezcla química y física de esos tres biopolímeros, para este tipo de residuos lignocelulósicos de segunda generación, hace más difícil el acceso a la celulosa. O sea, es más difícil llegar hasta celulosa. Se requiere físicamente más trabajo, más energía, el poder romper la estructura de la lignina que protege a la celulosa y a la hemicelulosa para llegar a ese material. Entonces, una vez que se ha logrado romper esa estructura de tal manera que la celulosa es accesible, ya existen tecnologías de fermentación bastante eficientes, bastante maduras. Sin embargo, hay una etapa del proceso que se llama pretratamiento, que consiste en precisamente desproteger a esos biopolímeros de la estructura que le da la lignina al vegetal. Entonces, lo difícil es cómo rompo la estructura de la lignina para poder llegar a la celulosa. Y esto hay varias tecnologías a nivel mundial, y este tipo de tecnologías es lo que hace la diferencia. Hay pretratamientos basados en distintos principios: hidrólisis ácidas, hidrólisis básicas, distintos tipos de formas, técnicas de rompimiento de la estructura por explosión con vapor. O sea, hay distintas tecnologías. El problema es que a veces algunos grupos de investigación, quizás muchos de estas investigaciones nacen o empiezan a ser desarrolladas por grupos de investigación que no necesariamente han trabajado toda la vida en ello. En mi caso particular, mi formación no estaba dirigida hacia estas aplicaciones. Mi formación iba hacia estaba orientada en otro aspecto de la ciencia e ingeniería de polímeros, y de alguna manera me involucré en un grupo de investigación muy grande que abarcó estos temas. Entonces, a veces uno cuando inicia este tipo de investigaciones, es un problema que a lo mejor tiene tantas interrogantes como lo tendría para el radioescucha normal, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Entonces, lo primero que tengo que empezar a ver es, empezar a leer, ¿no? Cómo se pueden hacer cómo se puede lograr eso, cómo puedo romper esa estructura, cómo puedo acceder a la celulosa. Y a veces sucede que uno pues se va por las tecnologías que no son las más eficientes, ¿no? Y entonces, a lo mejor, aunque se tenga una
una ruta tecnológica muy buena para lo que es la etapa de fermentación, pues primero necesito tener el azúcar que voy a fermentar. Y entonces esa etapa de pretratamiento puede ser muy complicada. Entonces ese sigue siendo un dilema, no solamente en México, a nivel mundial. La investigación en estas áreas está muy fuerte. Hay muchísimos grupos tratando de obtener la tecnología de pretratamiento más adecuada, la más barata, la más eficiente. Pero ese sigue siendo como un cuello de botella, que para que la producción de bioetanol a partir de estos residuos sea económicamente viable, pues se requiere una tecnología de pretratamiento que sea eficiente y a la vez sea barata. Entonces eso todavía no se logra en forma contundente. Entonces es por ello que mencionaba que sí hay mucha gente, pero no necesariamente. Algunos están empezando, entonces a lo mejor son muy fuertes o tienen mucha experiencia en el área, no sé, por ejemplo, de fermentación, pero no tanto en pretratamiento, y a lo mejor se empiezan cometiendo, no errores, pero tal vez una selección de no las mejores tecnologías. Entonces eso es lo que hace interesante es uno de los factores que hace interesante esta área de investigación. Doctor, estas investigaciones seguramente llevan tiempo, cuestan mucho, y muchas veces donde se ve que hay investigación, por supuesto, es en las universidades, en las instituciones que se dedican a la investigación, además de la educación, pero la industria agroquímica está interesada también, ha cooperado, está haciendo relativa, es decir, hay una buena correlación en cuanto al interés y a los esfuerzos por lograr mejores descubrimientos, mejores avances en las investigaciones. Bueno, algo interesante en esta investigación y cómo en la UNAM nos vimos involucradas en ella, es que participamos en un proyecto multidisciplinario y interinstitucional y multinacional. O sea, básicamente nosotros participamos en un proyecto muy grande financiado por la Comunidad Europea, que se denomina, bueno, el acrónimo del proyecto es Babetanol. BAB es de Blue Agave Bagasse, es el bagazo de agave azul, y etanol, o sea, producción a partir de bagazo de agave azul. Entonces, con dinero de la Comunidad Europea se financió un proyecto muy, muy grande. En ese proyecto participamos 13 instituciones, y al decir instituciones no éramos únicamente instituciones académicas, también había empresas o representantes gremiales de empresas. Entonces 13 instituciones de 10 países distintos entre Europa y Latinoamérica. Entonces, en ese proyecto, liderado por el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, en Francia, y la Facultad de Química de la UNAM, estuvieron involucrados entre los participantes del proyecto, por ejemplo, el Consejo Regulador del Tequila. El Consejo Regulador del Tequila es el ente que regula la calidad del tequila, la denominación de origen, o sea que y de alguna manera el Consejo Regulador del Tequila está involucrado con todos los productores de tequila. Uh-huh. Y dentro de esos productores, bueno, no voy a dar nombres de marcas, pero sí hubo algunas de las empresas productoras de tequila que estuvieron interesadas y que formaron parte de este proyecto de investigación multinacional, que duró 4 años, duró de 2009 a 2013, y un objetivo precisamente de ese proyecto era desarrollar una tecnología que enfocada hacia el pretratamiento, pero también involucrando la parte de fermentación hasta la producción del bioetanol, que fuera eficiente, que tuviera menor consumo de agua, que fuera energéticamente más una reducción del costo energético. Entonces, esa tecnología, a final de cuentas, se planteó, se desarrolló,
se llevó hasta nivel laboratorio, se hicieron pruebas a nivel semi-industrial. Y en principio la tecnología fue exitosa, o sea, es competitiva con las tecnologías que dominan a nivel mundial, y de hecho se desarrolló una patente. Y bueno, hay la intención de continuar este proyecto hacia una mayor escala industrial. Y algo que debo mencionar es que el bagazo de agave azul fue una de las biomasas que se probaron en esta tecnología. Se probaron otras biomasas inherentes a Europa. Y en general, algo interesante de esta tecnología es que distintas biomasas podían ser tratadas, procesadas usando el mismo tipo de tecnología de pretratamiento y su posterior hidrólisis y fermentación. Entonces, sí hubo interés, hubo participación de empresas. Por el lado de México, le comento, estuvo involucrado el Consejo Regulador del Tequila, estuvo involucrado el Centro Mario Molina, entre ellos un poco haciendo estudios de ciclo de vida, también de alguna manera asegurándose de que realmente este proyecto tuviera una visión de tener un interés genuino de obtener una tecnología más eficiente y que efectivamente, como de alguna manera, garantizar todos esos aspectos de que las materias primas de origen efectivamente fueran de segunda generación. O sea, de alguna manera toda esa participación fue importante. También participó una empresa que diseña y construye plantas para producción de este tipo de biocombustibles a partir de agroquímicos, como por ejemplo como lo es la caña de azúcar. Entonces hubo una empresa, Procazúcar, que participó en este desarrollo. Y por otro lado hubo otras empresas en el lado europeo. Hubo algunas empresas, Magwin, que era como equivalente a Procazúcar pero en Europa, y lo repito, o sea, en total eran 13 instituciones, algunas de ellas académicas, pero otras eran empresas. Estamos a punto de terminar, pero reitero que hemos escuchado aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Eduardo Vivaldo, quien estuvo presente en nuestro estado para dictar 2 conferencias que básicamente se trataron de la polimerización del agave, un tema muy interesante en el cual nos dimos cuenta cómo los científicos mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México han logrado avances muy interesantes en la industrialización de esa planta tan identificada con nuestro país. Y bueno, nos vamos a despedir, agradecemos su atención a este programa, lo invitamos para que siga en compañía de esta emisora y también para que se sume a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Le podemos dar información sobre las actividades de nuestra institución. Se acude en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también puede hacerlo llamando a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667 en la capital del estado sinaloense. O desde cualquier punto usted puede obtener información de El Colegio de Sinaloa tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Sornio y esto fue En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.